En la encrucijada de la historia y el mito, existe una figura tan enigmática que su breve aparición en la Biblia ha desconcertado a teólogos y buscadores durante milenios. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aparece de la nada, bendice a Abraham con pan y vino, y luego se desvanece en las páginas del tiempo, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente? ¿De dónde vino? ¿Y cuál era su verdadero propósito? La Biblia nos da un vistazo, pero ¿y si ese vistazo fuera apenas la portada de una saga cósmica de proporciones inimaginables? El libro de Urantia nos ofrece una respuesta audaz y detallada. Nos revela a este ser no como un simple rey mortal, sino como Maquiventa Melquisedec, un emisario celestial enviado en una misión de emergencia a un planeta aislado y en cuarentena espiritual, el nuestro. En este videoensayo vamos a sumergirnos en la fascinante historia de este ser legendario. Exploraremos su origen en las alturas del universo, las enseñanzas revolucionarias que trajo a la humanidad hace casi 4000 años y el legado perdurable que conectó a un pastor llamado Abraham con el concepto de un Dios universal, sentando las bases para la evolución espiritual de todo un planeta. Prepárense para expandir su concepción de la historia, la fe y nuestro lugar en el cosmos. Este es el verdadero mensaje de Maquiventa Melquisedec, el sabio de Salem. En los anales de la historia espiritual, pocas figuras son tan enigmáticas y trascendentales como Melquisedec. Su aparición en el registro bíblico es tan abrupta como profunda. En el libro del Génesis, emerge sin preámbulos como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Se encuentra con el patriarca Abraham, que regresa de la batalla, lo bendice con pan y vino, y Abraham, en un acto de reverencia, le ofrece el diezmo de todo su botín. Y con la misma rapidez con la que aparece, se desvanece de la narrativa, dejando tras de sí un aura de misterio que ha perdurado milenios. Siglos más tarde, la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, reaviva este enigma, elevándolo a una dimensión cristológica. El autor describe a Melquisedec con un lenguaje casi sobrenatural, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esta descripción única lo establece como un tipo directo del sacerdocio eterno de Cristo, un orden superior y perpetuo que trasciende el linaje levítico. Esta figura, a la vez rey de justicia y rey de paz, se convierte en un arquetipo del Mesías. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste: ¿quién fue realmente este ser? Mientras los eruditos bíblicos han debatido su identidad durante siglos, proponiendo teorías que van desde una teofanía hasta un simple rey cananeo, el libro de Urantia afirma ofrecer la historia completa y cósmica detrás del misterio. Este texto, que se presenta como la quinta revelación de época para la humanidad, no busca contradecir los registros antiguos, sino ampliarlos, contextualizarlos y aclarar el verdadero alcance de la misión de Melquisedec. Lo que sigue es una exploración profunda de esta extraordinaria narrativa, un viaje desde los pasillos del cosmos hasta una humilde tienda en la antigua Palestina, para desvelar la identidad, la misión y el legado perdurable de quien el libro de Urantia identifica como Maquiventa Melquisedec. Para comprender la magnitud de la misión de Melquisedec, es crucial entender el estado de desesperación en el que se encontraba nuestro mundo, al que el libro de Urantia se refiere como Urantia. El planeta no era un mundo en desarrollo normal. Era la escena de una catástrofe cósmica de múltiples capas. La historia de Urantia está marcada por dos calamidades sucesivas que la desviaron de su curso divino y la sumieron en un profundo aislamiento espiritual. El primer golpe fue la rebelión de Lucifer, un cisma celestial iniciado por un brillante pero soberbio gobernante del sistema. Esta insurrección no fue una batalla mitológica con espadas y fuego, sino una guerra de ideas, una declaración de libertad que promovía la autoafirmación sin restricciones y negaba la realidad del Padre Universal. Trágicamente, el propio príncipe planetario de Urantia, Caligastia, se unió a la rebelión,
traicionando su sagrada custodia del mundo. La consecuencia inmediata y devastadora fue la cuarentena espiritual del planeta. Urantia fue aislada de los circuitos normales de comunicación universal, sumergiéndola en una confusión y oscuridad que alteraron drásticamente el curso de su evolución social y espiritual. El segundo golpe, directamente relacionado con el primero, fue el fracaso de la misión adámica. Adán y Eva no eran, como se relata tradicionalmente, los primeros seres humanos, sino elevadores biológicos, seres de un orden superior enviados para mejorar genéticamente a las razas humanas y acelerar su desarrollo cultural. Sin embargo, su tarea era formidable. Fueron enviados a un mundo marcado por la rebelión y aislado, un entorno hostil y confuso sin precedentes. Abrumados por la soledad, la presión de su aislamiento y una impaciencia comprensible pero desastrosa, se desviaron del plan divino, un acto denominado el incumplimiento adámico. Este no fue un pecado original que maldijo a la humanidad, sino el trágico fracaso de un plan biológico y cultural que dejó a las razas humanas a la deriva, sin la guía y la herencia genética que estaban destinadas a recibir. El efecto acumulativo de esta tragedia compuesta fue la creación de una edad oscura espiritual. Hacia el año 3000 a.C., la verdad revelada estaba al borde de la extinción. Aunque la humanidad progresaba intelectualmente, estaba perdiendo terreno lentamente en lo espiritual. El concepto de un Dios único y amoroso se había vuelto muy vago en la mente de los hombres. Fue en este contexto de doble desastre, una rebelión espiritual seguida de un fracaso biológico, que se sentaron las bases para una intervención de emergencia, una medida tan rara que solo se había tomado 6 veces en toda la historia del universo local de Nevadón. La situación de Urantia no era simplemente un problema, era una crisis compuesta que requería una solución extraordinaria. En la vasta y compleja jerarquía de seres celestiales descrita en el libro de Urantia, la Orden Melquisedec ocupa un lugar único. No son parte de la línea ascendente de mortales que evolucionan hacia el paraíso, ni de la línea descendente directa de hijos divinos que gobiernan los universos. Son una orden autogobernada de hijos de emergencia. Su característica definitoria es una asombrosa versatilidad, una capacidad para funcionar en niveles muy divergentes de la realidad, desde los reinos puramente espirituales hasta la manifestación en forma física, una habilidad metamórfica que solo comparten con los portadores de vida. Cuando surge un problema extraordinario en un mundo, o cuando se debe intentar algo fuera de lo común, es a menudo un Melquisedec quien acepta la asignación. Los Melquisedec ya tenían una larga y activa historia en Urantia. Un cuerpo de 12 de ellos había servido como custodios planetarios, o síndicos, después de la rebelión de Lucifer y la secesión de Caligastia. Continuaron en esta función hasta la llegada de Adán y Eva. Tras el incumplimiento adámico, este mismo cuerpo de 12 Melquisedec regresó para reasumir la custodia de un mundo nuevamente en crisis. Fue de este grupo residente de guardianes celestiales, profundamente familiarizados con las tribulaciones de Urantia, que uno de sus miembros, Maquiventa Melquisedec, se ofrecería voluntariamente para la misión más audaz de todas. La decisión de enviar a Maquiventa no fue un mandato de arriba hacia abajo, sino una iniciativa nacida de la necesidad y la autonomía. Los 12 síndicos Melquisedec en Urantia sabían del futuro autootorgamiento de Micael de Nevadón, la encarnación de Cristo Jesús, pero no sabían cuándo ocurriría. Preocupados de que la última brasa de la verdad monoteísta se extinguiera antes de su llegada, se reunieron en solemne consejo y solicitaron ayuda a sus superiores. La respuesta fue un mandato que ponía toda la responsabilidad en sus manos. La conducción de los asuntos está plenamente en manos de los custodios Melquisedec. Arrojados a sus propios recursos, Maquiventa Melquisedec dio un paso al frente y se ofreció voluntario para esta rara misión de emergencia. Con el permiso de las autoridades universales, su encarnación se consumó cerca del lugar que se convertiría en Salem, Palestina, en el año 1973 a.C. Su llegada fue deliberadamente discreta, su materialización no fue presenciada por ojos humanos.
Apareció por primera vez como un hombre adulto y plenamente formado en la tienda de Amdón, un pastor caldeo, con una simple y trascendental declaración: «Yo soy Melquisedec, sacerdote de El Elión, el Altísimo, el único Dios». Su cuerpo físico era una creación única. Aunque se asemejaba a un varón humano de la época, de ascendencia nodita y sumeria, era una forma especialmente construida, similar a las utilizadas por el séquito materializado de Caligastia, pero sin el plasma vital de ninguna raza humana, lo que le impedía procrear. Este cuerpo no era inmortal en el sentido adámico, era un vehículo temporal que se habría deteriorado con el tiempo. Maquiventa completó su misión en 94 años, partiendo mucho antes de que su cuerpo material comenzara a desintegrarse. Un aspecto de la misión de Maquiventa, tan sutil como profundo, revela una conexión directa y asombrosa con la posterior vida de Jesús de Nazaret. Este Melquisedec encarnado recibió un ajustador del pensamiento, un fragmento del Espíritu del Padre Universal que normalmente mora en las mentes de los mortales para guiarlos hacia la espiritualidad y la supervivencia eterna. Sin embargo, este no era un ajustador ordinario en una misión ordinaria. Su estancia en la mente sobrehumana de Maquiventa fue una experiencia preparatoria. Le permitió a este espíritu divino obtener un conocimiento práctico y de primera mano de los complejos problemas de Urantia y de la técnica de morar en un hijo encarnado. El libro de Urantia revela un hecho asombroso. Este es el único ajustador del pensamiento que ha funcionado en dos mentes en Urantia, y ambas mentes, la de Maquiventa y casi 2 milenios después, la de Jesús, eran divinas además de humanas. Esta revelación transforma la relación entre Melquisedec y Jesús de una simple prefiguración simbólica, como se presenta en la Biblia, a una de continuidad espiritual literal y personal. No es solo que Melquisedec fuera un tipo de Cristo, es que el mismo fragmento de la presencia de Dios que guió al sabio de Salem en su misión de emergencia fue el que más tarde habitó y guió al Hijo del Hombre en su misión de revelación. Esto establece un hilo dorado de presencia divina que conecta directamente la tercera y la cuarta revelaciones de época. La sabiduría divina que sostuvo a la humanidad en su hora más oscura, en el segundo milenio antes de Cristo, fue la misma sabiduría que revelaría plenamente el amor del Padre a través de la vida de Jesús. La misión de Maquiventa no fue simplemente un prólogo, sino el primer acto del mismo drama divino. El núcleo de la misión de Maquiventa era restaurar la verdad monoteísta que se desvanecía. Su enseñanza central era la existencia de una única deidad universal, a la que llamó El Elión, el Altísimo, el creador del cielo y de la tierra. Esta doctrina era una contranarrativa directa al politeísmo rampante y a los cultos a la naturaleza que dominaban el mundo antiguo. Su escuela, establecida en Salem, se convirtió en un faro de verdad monoteísta, atrayendo a estudiantes y creyentes de toda la región y ganándole el título de El Sabio de Salem. Para hacer sus enseñanzas accesibles y prácticas, las codificó en 7 mandamientos sencillos que formaron la base de la religión de Salem. Estos preceptos incluían prohibiciones familiares contra el asesinato, el robo, el adulterio y el falso testimonio, así como el respeto a los padres y ancianos. Sin embargo, el primer y más importante mandamiento era: no servirás a ningún dios, sino al Creador Altísimo del cielo y de la tierra. Y, de manera crucial, el segundo mandamiento introdujo su doctrina más revolucionaria: no dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. El elemento más radical y transformador del Evangelio de Melquisedec fue la enseñanza de la salvación por la fe sola. En una era en la que la relación con lo divino se basaba en el miedo, el apaciguamiento y el complejo sistema de sacrificios de sangre y ofrendas, Maquiventa proclamó que el favor divino era un don gratuito. No se ganaba mediante obras o rituales, sino que se recibía simplemente a través de la fe del mortal en las promesas de Dios. Esta doctrina se formalizó en su famoso pacto con Abraham. A diferencia de otros pactos antiguos, este no era un contrato de obras, sino un acuerdo de fe pura. Representa el gran acuerdo urantiano
entre la divinidad y la humanidad, en el que Dios se compromete a hacerlo todo. El hombre solo se compromete a creer en las promesas de Dios y a seguir sus instrucciones. La elección de Abraham y su ubicación en Palestina no fue casual, sino profundamente estratégica. La línea familiar de Abraham mostraba un potencial excepcional de inteligencia, iniciativa y sinceridad. Además, Palestina estaba geográficamente en la encrucijada del comercio, los viajes y la civilización del mundo de entonces, lo que la convertía en la plataforma de lanzamiento ideal para la futura misión de Micael. El propósito del pacto era, por tanto, doble. Por un lado, encargar a Abraham y a su descendencia la responsabilidad de mantener viva la frágil verdad del Dios único, y por otro, crear un linaje cultural y un pueblo preparado para recibir y nutrir la revelación planetaria completa que vendría con Jesús. Maquiventa demostró una profunda sabiduría en su metodología de enseñanza, entendiendo que la revelación divina no funciona mediante la erradicación violenta de las creencias evolutivas, sino a través de un proceso gradual de sustitución y elevación. En lugar de abolir por completo las formas culturales existentes, las reformuló para que pudieran portar un significado espiritual superior. Adoptó como insignia un emblema de 3 círculos concéntricos. Para la mayoría de sus seguidores, este símbolo tenía un significado exotérico, simple y comprensible. Representaba los 3 reinos de los hombres, los ángeles y Dios. Se les permitió mantener esta creencia. Sin embargo, el significado esotérico, conocido solo por unos pocos, era mucho más profundo. Los círculos simbolizaban la infinidad, la eternidad y la universalidad de la Trinidad del paraíso, el gobierno divino central del universo. Su innovación más significativa fue la introducción del sacramento del pan y el vino. Comprendiendo la dificultad de desarraigar la práctica profundamente arraigada del sacrificio de sangre, Maquiventa ofreció sabiamente un sustituto. Este ritual no era una prefiguración de un futuro sacrificio, como a menudo se interpreta en la teología cristiana, sino un reemplazo directo y deliberado de un rito primitivo. Su objetivo era elevar el concepto de la comunión con Dios, alejándolo de la idea de apaciguamiento a través de la muerte y acercándolo a la de sustento y comunión espiritual. Este acto ejemplifica su método: no destruir lo viejo, sino infundirle un nuevo y más elevado significado, guiando suavemente a la humanidad hacia una comprensión más verdadera de la deidad. Después de 94 años de ministerio, Maquiventa consideró que su trabajo estaba lo suficientemente establecido como para sobrevivir sin su presencia física. Su decisión de partir también fue motivada por la creciente tendencia de sus seguidores a verlo como un semidios y por el deseo de que la verdad del Dios único se arraigara firmemente en la mente de sus discípulos por su propia fe, en lugar de por la veneración a su persona. Una noche, se retiró a su tienda en Salem y a la mañana siguiente ya no estaba, porque sus compañeros se lo habían llevado. Su repentina desaparición fue una prueba severa para Abraham, quien nunca se recuperó del todo de la pérdida de su mentor y asociado. Aunque el centro de Salem casi se desintegró tras su partida, la llama que había encendido no se extinguió. Su legado fue llevado adelante por un cuerpo de misioneros entusiastas y decididos, reclutados de diversas razas y pueblos. Estos hombres y mujeres llevaron el Evangelio de Salem por todo el hemisferio oriental, viajando a las tierras más remotas de Asia, África y Europa. En todas partes proclamaron las buenas nuevas de la fe en un Dios universal como único requisito para obtener el favor divino, plantando las semillas del monoteísmo que florecerían en los siglos venideros. A medida que las enseñanzas de Salem se extendían, se encontraron con el inevitable destino de toda nueva revelación. Fueron contaminadas por las creencias evolutivas más antiguas. La verdad revelada, al entrar en contacto con las culturas humanas, tiende a mezclarse con las prácticas religiosas y mágicas preexistentes, diluyendo su pureza original.
El impacto de las enseñanzas de Melquisedec varió enormemente según la región. En la India, su evangelio no ritualista de salvación por la fe fue firmemente rechazado por el sacerdocio brahmán, lo que llevó a un mayor atrincheramiento del ritualismo y a la adopción de la debilitante creencia en la reencarnación. En Mesopotamia, sus misioneros lograron reducir temporalmente el panteón de dioses, pero finalmente fracasaron en establecer un monoteísmo duradero. En Grecia, las doctrinas de Salem se helenizaron, mezclándose con la filosofía. Esto contribuyó al desarrollo de un concepto abstracto de Dios y, de manera crucial, impidió el surgimiento de un sacerdocio poderoso, pero no logró satisfacer la sed espiritual de la gente común. A pesar de estas distorsiones, el impacto a largo plazo fue monumental. El libro de Urantia afirma que las enseñanzas de Melquisedec se convirtieron en un factor básico en todas las religiones de Occidente y Oriente que han surgido en los últimos 4000 años. El judaísmo, el cristianismo y el islam, las grandes religiones monoteístas del mundo, se construyeron sobre el fundamento que él estableció. El cristianismo moderno, en particular, se describe como un compuesto de sus enseñanzas fundamentales, la moralidad hebraica, el dualismo zoroástrico, la filosofía griega y la teología personal de Pablo de Tarso. La narrativa del libro de Urantia no busca anular el registro bíblico, sino expandirlo de manera exponencial, llenando los vacíos y proporcionando un contexto cósmico. Mientras que la Biblia presenta un misterio, el libro de Urantia ofrece una biografía detallada. La comparación entre ambas representaciones revela la profundidad de esta expansión. La Biblia nos presenta a un Melquisedec enigmático y breve. Aparece en el libro del Génesis, se le menciona en los Salmos, y el libro de Hebreos lo analiza profundamente, destacando su misterio. Se le describe sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Es un rey y un sacerdote eterno que bendice a Abraham, pero sus orígenes, sus enseñanzas específicas y su destino final quedan envueltos en el misterio. Es, en esencia, un símbolo poderoso, un arquetipo del sacerdocio eterno que prefigura a Cristo. El libro de Urantia, por otro lado, toma ese misterio y lo ilumina con un nivel de detalle asombroso. Donde la Biblia ofrece silencio, el libro de Urantia nos da una identidad precisa. Maquiventa Melquisedec, un ser celestial perteneciente a una alta orden de hijos divinos. No era un ser humano nacido de mujer, sino una encarnación única, un ser divino, manifestado en una forma visible y tangible para poder interactuar con la humanidad. El encuentro con Abraham no fue un evento aislado, sino el clímax de una misión de emergencia que duró 94 años. Su propósito no era simplemente bendecir a un hombre, sino salvar de la extinción el concepto de un solo Dios en todo el planeta. Una verdad que se estaba perdiendo tras la rebelión de Lucifer y el fracaso de la misión de Adán y Eva. La Biblia no registra ninguna doctrina de Melquisedec, solo el acto de la bendición con pan y vino. El libro de Urantia dedica capítulos enteros a sus enseñanzas. Él predicó el evangelio más puro de la salvación a través de la fe sola, un pacto de confianza en la benevolencia de Dios, una idea revolucionaria en una era dominada por los sacrificios y los rituales para apaciguar a dioses temibles. En la Biblia, su legado es principalmente tipológico, como precursor de un sacerdocio superior. En el libro de Urantia, su legado es tangible e histórico. Fundó la comunidad de Salem, entrenó a cientos de misioneros que llevaron estas verdades por todo el mundo, y tras su partida fue nombrado príncipe planetario vicegerente de Urantia, un rol de supervisión que, según el libro, todavía ocupa. En resumen, el libro de Urantia no busca reemplazar la figura bíblica, sino completarla. Transforma a Melquisedec de un misterioso cameo histórico a uno de los protagonistas centrales en la larga y dramática historia espiritual de nuestro mundo. Esta comparación directa ilustra cómo la narrativa urantiana toma cada elemento del personaje bíblico y le da una identidad, un origen, un propósito y un destino cósmico,
transformando un breve interludio en la historia de Abraham en un capítulo crucial de la historia espiritual del planeta. La partida de Maquiventa de su forma carnal no marcó el final de su servicio a Urantia. Tras su desaparición de Salem, fue restituido a su estado original de Melquisedec y reanudó su carrera como uno de los síndicos planetarios. Sin embargo, su conexión única y su servicio heroico a este mundo le depararían un papel aún más elevado. En un tiempo posterior, Maquiventa Melquisedec fue proclamado Príncipe Planetario Vicegerente de Urantia. Este título significa que actúa con plena autoridad en nombre de Micael de Nevadón, Cristo Jesús, quien es el verdadero príncipe planetario titular del mundo, pero que actualmente está ausente. En efecto, esto convierte a Maquiventa en el soberano de facto y el gobernante invisible de nuestro planeta en la era actual. En este rol exaltado pero oculto, continúa guiando el destino espiritual de Urantia. Su trabajo consiste en elevar la fe en Dios y promover la cooperación entre los pueblos, preparando al mundo para las futuras y prometidas edades de luz y vida. Su misión de emergencia se ha transformado en una mayordomía continua, una vigilia paciente sobre el mundo que una vez salvó del olvido espiritual. El viaje de Maquiventa Melquisedec, tal como se relata en el libro de Urantia, es una epopeya de proporciones cósmicas. Es la historia de un hijo de emergencia que responde a una llamada desesperada, un sabio que planta la semilla del monoteísmo en un suelo árido y un príncipe que ahora vigila invisiblemente el desarrollo de ese mundo. Su historia abarca desde las cortes celestiales hasta los desiertos de la tierra, conectando rebeliones angélicas, fracasos planetarios y la promesa de futuras revelaciones. Sin embargo, en el corazón de esta grandiosa narrativa cósmica se encuentra una verdad intemporal y profundamente personal, la misma que él defendió hace 4 milenios. Su mensaje central, que resuena a través de los siglos, es que la conexión con lo divino, la salvación del alma, no se encuentra en rituales elaborados, sacrificios sangrientos o dogmas complejos. Se encuentra, en cambio, en el acto simple, puro y poderoso de la fe sincera que surge en el corazón de cada individuo. El libro de Urantia transforma así un breve enigma bíblico en una profunda saga de amor divino, resiliencia cósmica y la inquebrantable promesa de la salvación a través de la fe personal. Nos invita a contemplar que, detrás de las complejidades de la historia y la inmensidad del universo, la relación más importante es la que existe entre la criatura y su Creador, un vínculo forjado no por obras, sino por la confianza y la fe.